Aclaraciones: los personajes son de Akira Toriyama y Kohei Horikoshi, como las imágenes no son de mi propiedad, crédito a sus creadores, solo el reaccionando es de mi propiedad. Era un nuevo día, saldría de mi habitación para despertar a mis invitados prisioneros. Kof kof Genshi. Levántense Conche Sumare, que son las 11 am, gritaría por los altavoces, pero a los padres del Saiyajin los levantaría de forma normal. Después de levantarlos de la mejor manera que se me ocurrió, irán a desayunar y se encontraron a los padres del Saiyajin desayunando en el comedor Nezu. Buenos días señor Bardock y señorita Hine, saludando con cortesía el roedor. Ambos con algo de desconfianza por lo que vieron de la raza humana estaban reacios a responder, pero le darían los buenos días al roedor para corresponder adecuadamente a este con los héroes y profesores MT Lady. ¿Qué creen que veremos hoy? Con curiosidad mientras comía unos dulces. All Might. No lo sabemos, lo que veremos del joven Izuku Kakaroto esta vez. Con duda pero sonriendo queriendo ver las hazañas del joven Saiyajin, Aizawa. Lo que sea debemos mirar de qué es capaz el niño, problema es muy fuerte e impulsivo, suspirando pero con una mirada seria. Present Mic. Vamos Shota, no seas así con el chico, él ha demostrado que es muy fuerte y amable, no creo que quiera hacer ningún mal, sonriendo. Nezu. A mí me interesa saber, ¿por qué los padres del joven Kakaroto o Izuku lo mandaron a la tierra? La señorita Hine dijo que lo enviaron para protegerlo. Con una pata en su mentón o hocico. Midnight. Sí tiene razón director, pero ¿protegerlo de qué exactamente? Tendríamos que esperar alguna respuesta de Genshi o de Bardock y Hine para tener más información, intrigada pero ansiosa por saber la razón de la decisión de la pareja. Con los estudiantes Momo. ¿Cuándo creéis que Genshi-sama se detendría al escuchar un grito? En otra habitación se escucharía al dios. Que no me digáis con el Sama, llorando estilo anime. Ahí todos tendrían una gota de sudor estilo anime por lo dicho Momo. Tosiendo falsamente, cuando creéis que Genshi nos muestre la raza de Kakaroto Izuku, tomando un té con un poco de nervios por lo dicho del vigilante. Nota. A partir de ahora, haré que los terrícolas llamen a Izuku por el nombre que se le puso en la tierra y los padres Saiyajines por su nombre original, porque es un poco confuso, Shoto. No lo sabemos pero, por lo que pudimos ver ese chico llamado Izuku es fuerte, no deberíamos subestimar su raza, lo diría con seriedad comiendo un poco de soba. Katsuki. TCH no deben ser tan fuerte, yo podría derrotarlos, sonriendo creyendo que si Deku era un inútil, también lo sería su raza. Varios de los estudiantes de la secundaria de los hermanos Bakugou y Izumi estarían del lado del rubio, pero se callaron al sentir un poder gigantesco. Era Bardock que los escuchó enfadándose al escuchar al mocoso. Nota. Vamos todos ya se la saben. Viendo a la cuarta pared. Este compa ya está muerto. No más no le han avisado. Bardock. Mocoso, más vale que no hables de esa manera de nosotros, diría serio, levantándose de su asiento para darle una lección a la bomba con patas. Muchos se cagaron por tal poder desatado de Bardock, pero Hine lo calmaría y miraría a la bomba con patas con seriedad y diría: Hine, no sé qué te hizo mi hijo, para que lo menosprecies tanto, pero no deberías subestimarnos sin saber nada, mirando fijamente al Bomberman, con seriedad y calmando a su esposo. La tensión es palpable pero yo aparecí saludando a todos con calma. Genshi. Hola, ¿qué tal gente? Pero veo a varios desmayados, ¿se murieron? Bueno, no importa, vamos a la sala de cine, con duda al principio pero le quitaría importancia al final. Muchos me miraron con cara de que no tienes tacto, pero me harían caso y irían a la sala de cine y los que estaban desmayados al despertar vendrían después. Hine. Y una pregunta, con la mano levantada y ve que le digo que prosiga, hoy que veremos de nuestro hijo. Con duda y emoción de ver cómo había crecido, su hijo en la tierra y qué tan fuerte se había vuelto. Genshi. Pues os explicaré un pequeño resumen de lo que pasó después del ataque de Izuku Kakaroto, ya que pasaron muchas cosas. ¿Os parece bien? Viendo que me asintieron. Genshi. Bien, después de que Izuku acabara con la flota de barcos de la Patrulla Roja, al momento de escuchar el nombre de la flota, fui interrumpido. Nezu. ¿Cómo que la Patrulla Roja? Exaltado al oír el nombre de la organización más peligrosa. Shigaraki. ¿Y quiénes son esos? Irritado pero curioso. All for One. La Patrulla Roja, mi pupilo, es una organización criminal la cual quiere dominar el mundo. Muchos gobiernos del mundo han intentado detenerlos sin éxito. Pero hace muchos años atrás desapareció misteriosamente sin dejar rastro, con los ojos entrecerrados si los tuviera. Nota. Decirme, si me equivoco por favor.
Todos estarían sorprendidos a excepción de la pareja Saiyajin, que no les sorprendía mucho eso ya que ellos acababan con civilizaciones enteras sin mucho esfuerzo, estando más calmados que el resto de la sala Genshi. Men, me has quitado chamba. Gracias. Arrodillado y llorando estilo anime. Todos me mirarían raro al ver estas miradas, me recompuse y dejé Genshi. ¿Qué? Miraría a otro lado con un puchero, pero suspiré y dije, pues si eso es la patrulla roja y no se sabe lo que acabó con su ejército. Con una pequeña sonrisa, porque yo ya sabía quién fue el responsable. Muchos querían sacar más información pero vieron que el ente no diría nada más y siguieron escuchando Genshi. Después de ese evento Izuku, recibe del maestro Ross y una de las esferas del dragón y una nube, capaz de volar a la velocidad de un jet que solo pueden subir los de corazones puros, diría con una sonrisa. Todos estarían impresionados, que el maestro Rossi le diera semejante regalo y más al saber el requisito, para poder montar en la nube. Muchos querían esa nube, pero otros se desilusionaron al saber que tienen que tener un corazón puro para eso. Mineta. Demonios, y yo que quería subir en esa nube, llorando de rodillas. Mineta. Pues deja de ser un pervertido chamaco, esperanzada de que el pervertido de su hijo cambie para bien. Al escuchar esto se levantaría por lo dicho de su madre, haciendo que ésta pensara que éste la escucharía al fin. Sin embargo, Mineta. Bueno, caminar no está tan mal y dicen que es bueno para la salud, recibiendo una luz, como si se hubiera librado de la envidia que tenía en su corazón. Recibiendo un zape de su madre y un lengüetazo de Tsuyu las dos. Maldito pervertido, enfadadas por lo dicho del pervertido. Al ver esto varios estarían con unas gotas de sudor por esa escena. Gine. Bardock, ¿estás seguro que la tierra era la mejor opción? Dudosa y hablando en voz baja a su marido. Bardock. Me lo estoy replanteando, igual que su esposa. Genshi. Dejando eso continuemos, llamando la atención de todos y prestando atención. Genshi. Izuku junto con Bulma fueron a un pueblo en donde estaban siendo amenazados por un secambiaformas que buscaba chicas lindas, para casarse con ellas, y Kakaroto / Izuku salvó a todas esas chicas junto con Bulma siendo considerados los héroes del pueblo, sonriendo pero sentía que me olvidaba de algo. All Might. Eso demuestra que el joven Izuku y Bulma podrían ser unos grandes héroes, sonriendo por las hazañas de Izuku y Bulma. La familia Midoriya estarían impactados por eso, y se sentirían horribles los supuestos padres de Izuku. Izumi estaría apretando los puños, junto con los hermanos Bakugou de la envidia de que ese inútil ya sea llamado héroe y ellos no. Los padres biológicos del Saiyajin estarían curiosos, nunca hubo un Saiyajin que salvaría a otros, pero estarían orgullosos por él. Y Bardock recordaría a una madre y su hijo que él ayudó en su momento preguntándose si estarían bien. Genshi. Después de que descubrieran al sujeto cambiaformas, que era un cerdo humanoide llamado Olon, y recibir una esfera del dragón del pueblo, se fueron para el siguiente en donde un emperador llamado Pilaf tenía la esfera que faltaba, pero en el camino se encontró a un ladrón llamado Yamcha que también busca las esferas del dragón, viendo a la tablet con la información. Nota. Ya sé que viene primero el momento en donde Goku se encuentra con Milko Kiki, pero lo puse así para explicarlo en un futuro y para dar una sorpresa, jajaja, y lo siento si querías verlo, pero creo que es mejor así. Mina. ¿Y qué pasó después? Genshi, con expectación y curiosidad. Davi. Esto es mucho texto cuando termina. Con aburrimiento y con ganas de irse. Genshi. Sí, perdón, pero era para dar contexto, con una risa nerviosa y rascándome la nuca. Poniéndome serio seguí narrando. Genshi. Pues, después que un subordinado de Pilaf robara 6 de las 7 esferas que tenían, Yamcha decidió ayudarlos a buscarlas, encontrando el castillo de Pilaf siendo encerrados por este, con seriedad. Todos a excepción de los arrogantes y villanos y héroes falsos se preocuparon por esto, pero muy en el fondo la familia de Izumi se sentían preocupados por Izuku Ochako. Pero Izuku es muy fuerte y tiene el Kamehameha, ¿no sería suficiente para escapar? Preocupada por ellos. Eso hizo que todos se preguntaran lo mismo. Katsuki. Seguro que lo que hizo con ese ataque fue suerte, con una sonrisa arrogante. Eso enfadó a los padres del Saiyajin y yo dije Genshi. No, no fue suerte. Lo que pasó en esta situación es porque Izuku no comió lo suficiente, ya que su raza come mucho, ya que queman demasiadas calorías. Eso lo afectó mucho, impidiendo que use todas sus fuerzas, diría con seriedad. Todos miraría a la pareja Saiyajin para confirmar, algunos pensaron que era una exageración, que fue suerte, pero la pareja asintieron confirmando lo dicho por el vigilante Hine. Por lo general los Saiyajines, comemos 25 platos de comida, pero dependiendo del hambre que tengamos podríamos hasta 50 platos para estar satisfechos o incluso más, explicándolo como lo más común.
Todos estaban sorprendidos y Katsuki gruñía por lo escuchado que el inútil, sin comer lo suficiente pueda ser tan fuerte Genshi. Bueno, ojos a la pantalla, esto va a comenzar, sonriendo. En la pantalla Izuku y sus amigos estarían en una especie de jaula con un cristal en el techo, estarían hablando casualmente afuera de la pantalla a Izawa. Porque están encerrados. Yo estaba cansado de explicar y les mandé la información de lo que pasó All for One. Entonces es verdad que esas esferas cumplen cualquier deseo, sonriendo siniestramente. Shigaraki. Pero ese cerdo lo estropeó por una putas bragas, rascándose el cuello. David. Fascinante, pero sigo siendo escéptico al respecto. No tiene lógica que existan objetos mágicos, mirando de manera analítica a la pantalla. Bardock. Pero usar esas esferas tiene un tiempo, ¿no? Mirándome de manera analítica y recordando unas esferas parecidas a las que estaban en la pantalla. Genshi. ¿Te diste cuenta? Sonriendo. Llamando la atención de todos Genshi. Sí, después de usarse las esferas se convierte en piedras, por un año y el radar no funciona para buscarlas haciéndose casi imposible encontrarlas, viendo a los ambiciosos como sus sueños que se esfumaban. Los que querían las esferas para sus objetivos se frustraron mientras yo me aguantaba la risa hinco. ¿Y qué pasó después Genshi? Con una ligera preocupación. Genshi. Pilaf al ver que arruinaron su plan los encerró en ese lugar para que por la mañana, ese cristal que refleja la luz del sol y el tipo de metal de la jaula, haría que se sintiera como un horno para cocerlos vivos, como venganza por arruinar sus planes, dirá serio. Muchos se taparon la boca de saber ese plan que tenía ese tal Pilaf Gine. Si ese tal Pilaf si lastima a mi bebé lo mataré, enfadada y preocupada por su hijo y sus amigos. Bardock. Tranquila Gine, Kakaroto podrá escapar de esta situación, confiando en su hijo y calmado a su esposa. A varios lo veían imposible y bajarían la cabeza y otros, con esperanza de que salga todo bien Genshi. Y los que lo ven imposible, miren a la pantalla, sonriendo, en la pantalla después de que Izuku despertará por falta de energía empezaría a hablar, pero Olon vería a Puar Olon. ¿Qué estás haciendo mirando al gato flotante Puar? Mira eso, hay luna llena, apuntando con su pata a la luna. Oh Olon. ¿Cómo puedes estar tan calmado, indignado? Puar. La luna llena me ayuda a relajarme, no puedo creer que sea tan hermosa, mirándola. Oh Olon. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo, indignado? Izuku. ¿Luna llena? Afuera de la pantalla muchos estaba dándolos por muertos Shigaraki. Al fin esos mocosos morirán, sonriendo. Muchos lo mirarían mal. Gine quería darle una paliza, pero se detendría al escuchar lo que dijo Puar Gine y Bardock. Luna llena, dirían uno serio y la otra preocupada. Todos escucharían eso de la pareja curiosos Nezu. Señorita Gine y señor Bardock, ¿qué sucede? Con curiosidad, por cómo lo dijeron la pareja. Iban a explicar la situación pero los detuve Genshi. Esperen, quiero que lo vean por sí mismos, para que vean qué pasa, con una sonrisa. Izumi. ¿Que tiene que sea luna llena? Con duda. Genshi. Jajaja, ya lo veréis, sonriendo con una sonrisa tétrica. Eso les dio una mala espina a todos y decidieron ver a la pantalla en la pantalla Izuku. ¿Habéis escuchado la historia del terrible monstruo? Llamando la atención de sus amigos y los de la sala. Bulma. Sí, estás hablando de la historia de los hombres lobo, porque no piensas en algo más útil de cómo vamos a salir de aquí Izuku. No estoy bromeando, uno de esos monstruo hirió de muerte a mi querido abuelo Yamcha. ¿Qué hablas del gran maestro de las artes marciales? Parece que ese enorme bestia es muy poderosa, sorprendido. Izuku. Sí, destruyó la casa y los árboles de los alrededores, con los brazos cruzados. Oh Olon. ¿Y cómo era ese terrible monstruo? Con duda. Izuku. ¿Y cómo voy a saberlo? Olon estaba dormido, algo triste por no poder proteger a su abuelito. Afuera de la pantalla héroe F. ¿Y de qué les va a servir una tonta historia? Mirando y siendo apoyado por la gran mayoría. Pero Nezu y All for One pensarían en algo y mirarían a la pareja Saiyajin, para ver si sacan más información. All Might. ¿Pasa algo director Nezu? Susurrando al verlo serio. Nezu. Es una suposición, pero los padres del joven Izuku saben algo y el vigilante no quiere que sepamos, hasta que no aparezca en la pantalla. Eso me hace sospechar que no será nada bueno, mirándonos y tengo un mal presentimiento. Pero todos se callarían al escuchar que esa bestia mató al abuelo de Izuku Momo. Pobre Izuku, triste por él. Lida. Esa criatura será arrestada por los héroes por acabar con un inocente, moviendo los brazos como robot. Izumi y Katsumi estarían un poco triste por Izuku pero ignoraron ese sentimiento. Tsuyu. Pobre de Izuku-chan, con la cabeza baja. Dabi. Es un idiota, como se pudo quedar dormido mientras mataban a su abuelo. Qué mal nieto, mientras se reía. Nota.
Me entraron ganas de matarlo y eso que lo escribí yo. Gine. Kakaroto, tú no eres un monstruo, triste y abrazando a Bardock. Ai Nezu y All For One los mirarían y al ver cómo reaccionaría se sorprendieron y miraron a la pantalla, para ver si sus suposiciones eran correctas en la pantalla. Olon. ¿Quieres decir que estabas durmiendo mientras un monstruo destruía tu casa? Sorprendido. Se vería la casa de Izuku con la luna llena de fondo. Izuku. Recuerdo que mi abuelo me dijo que nunca viera de frente a la luna llena, diría con duda. Todos se sorprendieron y se alejaron de Izuku. Aunque creo que no es tan malo que mire de frente a la luna llena, la verdad no entiendo por qué mi abuelo me dijo eso, pero se daría cuenta que todos estaban en una esquina asustados. Oigan, ¿qué les pasa? Yamcha. No te acerques, asustado. Bulma. Oye Izuku, ¿podría preguntarte algo? Con miedo. Izuku. ¿Qué? Con intriga. Bulma. Cuando tu abuelo fue herido de muerte, ¿tú viste de frente la luna llena, cagándose del miedo? Izuku. Sí, me dijo que no la mirara, pero cuando fui al baño no pude evitarlo, con una sonrisa sin entender. Yamcha. ¿En qué estás pensando? Con miedo. Bulma. En lo mismo que tú, igual que el chico. Yamcha. Sí, yo ya decía que lo suyo no era un Kirk normal, con mucho miedo. Todos los verían con miedo mientras Izuku no entendía nada por su inocencia. Afuera de la pantalla Midnight. Un terrible monstruo cerca y ese pobre niño solo por ahí, con preocupación. Pero cuando dijo que su abuelo, le dijo que no mire de frente la luna llena, todos estaban estupefactos por eso extra. Es imposible que ese Shinkirk sea un hombre lobo. Con una gota de sudor escurriendo por su mejilla, por los nervios. Pero al escuchar que cuando fue al baño y no lo pudo evitar, entendieron lo que pasó. Midnight. No puede ser, tapándose la boca al entender lo que pasó. Izumi. Es imposible, él no sería capaz. Incrédula levantándose por lo escuchado. Shigaraki. Jajaja, ¿qué es esto? ¿Un héroe matando a un civil? Es un monstruo, jajajaja, con una sonrisa tenebrosa y de burla. Los héroes falsos querían arrestarlo, ya que tendrían fama y poder y el extra de poder investigar a Izuku para sus ambiciones. Muchos lo decían que tenía que estar arrestado, molestando a los héroes de verdad, haciendo que exploten por la ira a Izawa. Cállense, ese chico por lo que se puede ver no recuerda nada, por lo que significa que él no tenía la culpa de no poder controlar en lo que se transforma, mirándolos con molestia a los falsos héroes y estudiantes. All Might. El joven Izuku ha demostrado tener el espíritu de un héroe, estoy seguro que no fue su intención, mirando a todos con una mirada seria. Haciendo que los que acusaban a Izuku se callaran porque el número uno estaba defendiendo y no querían ganarse su ira. La pareja Saiyajin estaban sorprendidos y contentos, por ver que habían personas que lo apoyaban y no juzgaban en la pantalla. Bulma. Izuku, ¿no crees que fuera una coincidencia? Con miedo. Izuku. Dígame qué están pensando, con un sonrisa y sin entender. Olon. Tengo una idea, y si hacemos que mire la luna llena a ver si su Kirk se activa con la luna, aterrado. Bulma. Sí, a ver si es él, pero si resultara ser cierto no estaríamos en peligro, con miedo. Olon. Si tengo miedo, secándose el sudor. Yamcha. Tenemos que cuidar que no se active su Kirk al ver la luna llena, serio y cauteloso. Bulma. Oye Izuku, por nada en el mundo mires la luna llena que está ahí, apuntando a la luna, la pendeja. Izuku miraría por la curiosidad de donde apuntaba, mirando la luna llena, pero no pasó nada. Izuku. Ay, no puede ser, ya volví a verla, rascándose la cabeza, afuera de la pantalla. All Might. Shounen Izuku. Escuché a Bulma Shoujo, con esperanzas de que lo entienda y no vea la luna. Muchos al escuchar la propuesta de Olon se callaron hasta que todos menos los arrogantes y algunos villanos. Están locos. Gritan Ron todos al escuchar la propuesta. Shigara. No cabe duda que es un estúpido. Estúpido ese cerdo, con una mirada de que es idiota. Davi. Si quieren morir, aunque no creo que el mocoso se transforme en un hombre lobo, sería ridículo, sin importarle mucho de lo que les pasaría a los de la pantalla. Nezu. Señorita Gine y señor Bardock, ¿nos podrían contar en qué se transforma su especie cuando ven la luna llena? Con intriga y expectante. Eso dejó con dudas a todos y esperando la respuesta de la pareja, que iban a responder, pero los interrumpí. Gensi. No tiene sentido decirlo cuando lo van a ver, igual de impaciente que vean la transformación de Izuku, molestando a todos ya que querían saber lo que pasaba, pero cuando escucharon que Bulma decidía que Izuku viera la luna estaban más preocupado. Mina. Por favor, no la mires, tenía curiosidad de ver si era verdad, pero temía por los amigos de Izuku y el mismo niño. Muchos se calmaron al escuchar a Yamcha, pero cuando Bulma señaló la luna, en la sala pensaron, mente de todos. ¿Qué le pasa a esa estúpida?
Pero eso cambió al ver cómo Izuku la miró directamente, pero se aliviarían al ver que no pasaba nada, pero al ver a la pareja Sai y Yajin bajar la cabeza Hine. Ya es demasiado tarde, triste y abrazando a su esposo. Momo. ¿A qué se refieren si no ha pasado nada? Con intriga y asustada por lo dicho de la madre del joven. Iban a responder pero la pantalla se encendió haciendo que muchos la miraran con miedo y expectación en la pantalla. Ropa afuera de la pantalla. Nadie decía nada al ver esa metamorfosis del pequeño niño Saiyajin, pero una cosa estaba clara, una gran parte, estaban asustados por lo visto Mina. ¿Pero qué le ha pasado? Sorprendida y aterrada al ver el cambio del Saiyajin menor. No hubo nadie que quisiera hablar, porque estaban todavía sorprendidos, pero Nezu salió del asombro y le preguntó al vigilante Nezu. ¿Genshi nos podría explicar qué le ha pasado al joven Izuku? Por favor, esperando una respuesta del vigilante, sin embargo diría. Genshi. Podría decírselo, pero será mejor que los que pertenecen a esa raza lo digan, diría señalando a la pareja. Todos miraron a la pareja esperando una respuesta a sus dudas hasta que decidieron hablar Bardock. Antes tenemos que decir que somos, los Saiyajines somos una raza guerrera que nos dividimos en escalas de poder, están los de clase alta, los de clase media y clase baja, explicando con calma. Izumi. ¿Y eso qué quiere decir? Dudosa. Hine. Pues a eso íbamos, esa transformación lo llamamos Ozaru, cuando un Saiyajin mira la luna llena, sufrimos una metamorfosis y en ese estado aumentamos nuestro poder por 10 veces, diría seriamente. Haciendo que todos estén sorprendidos y aterrados, por eso Yafo tenga una sonrisa al pensar en poder crear o tener a un ser así bajo su control Nezu. Y debo de suponer que son entrenados para poder controlar ese estado, ¿no? Mirándolos para una confirmación. Haciendo asentir a la pareja Bardock. Así es, nosotros somos entrenados para poder dominarlo preferiblemente cuando somos niños, pero Kakaroto lo mandamos a la tierra mucho antes de poder enseñarle a cómo controlarlo, mirándolos con seriedad. Entendiendo la razón del por qué Izuku / Kakaroto no pudiera recordar nada del accidente y pensara que fuera un monstruo, haciendo sentir peor a los héroes de verdad y estudiantes de esto All Might. ¿Hay una forma de detenerlo? Serio mirando a la pareja y esperando que la hubiese, ya que no quería arrestar a un joven tan prometedor. Le iban a responder y yo diría Genshi. Será mejor verlo, ¿no? Señalando a la pantalla. Haciendo que todos miren a la pantalla para saber cómo podrían detenerlo por si perdiera el control en la pantalla. Quiero que te conviertas en tijeras y que le cortes la cola a Goku ahora mismo. Tenerlo afuera de la pantalla, al ver cómo decidieron cortarle la cola al Saiyajin, pensaron que no funcionaría por el lado de los terrícolas, pero por el lado de la pareja sabían que era una de las formas para poder detenerlo. Uraraka. En serio era necesario que le cortaran su colita, triste al pensar lo doloroso que debió ser para el Saiyajin. Momo. Al parecer sí era la única forma de devolverlo a la normalidad, igual que la castaña. Nezu. Pero antes de eso se vio cómo se detuvo al agarrarle la cola, sería como su punto débil al parecer, recordando cómo Yamcha le agarró con fuerza la cola. Midnight. ¿Eso quiere decir que sería el punto débil de su raza? Preguntándole a la pareja. Bardock. Más o menos, diría cruzado de brazo y mirándolos serios al ver las miradas de los falsos héroes y villanos. Extrañados por esa respuesta, Hine decidió dar más información. Hine. Por lo general sí, nuestro punto débil es nuestra cola, pero dependiendo a qué Saiyajin, diría con seriedad. Confundiéndolos más que antes Genshi. Lo que quieren decir es que si un Saiyajin de clase alta le agarran de la cola no le surgiría casi nulo efecto, explicaría para hacer que lo entendieran.
explicaría haciendo que todos estén impresionados por la información dicha y dejando a unos pocos en shock al comprender un detalle de esto mono. Esperen, dicen que solo le suelen afectar a los de clase baja, estática al entender las implicaciones que tiene esto. Haciendo asentir al ente y la pareja por la pregunta Uraraka. ¿Y qué significa eso? Temerosa, por las expresiones de los que lograron entenderlo. Nezu. Lo que quiere decir la señorita Yaoyorozu es que todas las hazañas del joven Izuku han sido hechas siendo él un guerrero de clase baja, diría impresionado. Haciendo que todos estén impresionados de que ese niño sea en su especie de clase baja y pudiera hacer todas esas hazañas Katsuki, mente. Un clase baja, maldito Deku, esto tiene que ser imposible, apretando los puños con pura rabia. Endeavor, mente. Un clase baja, apretando los dientes y puños. All Might. Disculpe, pero ¿cómo se distinguen sus clases? Curioso de cómo se clasifican la especie del joven. Bardock. Nosotros solemos tener unos dispositivos los cuales suelen decir el nivel de poder de cada uno, llamados rastreadores. Este no solo permite saber el nivel de poder sino la ubicación del adversario, explicando los detalles del rastreador. Y yo mostraría una imagen del rastreador en la pantalla, haciendo que se sorprendieran que un aparato tan compacto tengan esa capacidad. Mei. Qué increíble, bebé, cómo funciona. Emocionada, ¿cuáles son sus componentes? ¿Cuáles serían sus función? Se callaría por un chasquido de dedos por el ente. Gensi. Venga, llamando su atención, hay que seguir viendo qué es lo último y ya podéis iros a dormir, haciendo que todos miren a la pantalla. En la pantalla al despertar Izuku y decidiera irse a entrenar con el maestro Rossi para hacerse más fuerte afuera de la pantalla, todos tendrían una gota de sudor por la despreocupación del Saiyajin al enterarse que no tenía su cola Denki. Vaya que es extraño, con una gota de sudor. Hine. Como que no importa, acabas de perder la cola. Furiosa por la despreocupación de su hijo. Siendo detenida por su esposo Gensi. Bueno, eso sería todo por hoy, ya podéis iros a dormir, a punto de teletransportarme a mi cuarto, pero me detendría por una pregunta. Izumi. Pero si el Inu. No, si Izuku Kakaroto es de clase baja, ¿cuál era el nivel de poder que tenía? Si él era tan poderoso para ellos, ¿qué tan poderoso sería la especie de Izuku? La pareja estaría reacia de responderle por lo que vieron que le hacía esta chica a su hijo, pero decidieron responderle Hine. Kakaroto cuando nació él tenía un nivel de pelea de 2, uno de los más bajos de nuestra raza, diría pensando que se reirían. Pero sería lo contrario, estarían en shock que el más débil de una raza guerrera sea casi tan fuerte como uno de los héroes profesionales, temían que tan fuerte sería uno de clase alta. Fin del capítulo. Antes de terminar quisiera decir feliz año nuevo a todos y perdón por la tardanza, en fin quiero mandar saludos a Exterminador 3132, Cristian Martínez y Tocho PT y bueno, eso sería todo, espero que lo hayáis disfrutado, denle like y suscribiros al canal. Hasta la próxima.